Cómo vivir la palabra con el Padre Pablo Antonio Méndez. No seas impaciente en la oración y no descuides el hacer limosna. Feliz y bendecido lunes, querida familia. Lunes 1 de marzo. Y nos colocamos en las manos de Dios esta semana y este nuevo mes que el Señor nos regala, pidiéndole sabiduría para entender su palabra. Y les quiero compartir el Evangelio para este día, tomado del capítulo 6, versículo 36 al 38 de San Lucas. Sed compasivos, como vuestro Padre es compasivo. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Una medida buena, apretada, remecida, rebosante. Pondrán en el alda de vuestros vestidos, porque seréis medidos con la medida con que midáis. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Jesús nos invita hoy a no juzgar. Pero, ¿qué quiere decir Cristo cuando nos invita a que no juzguemos a los demás? ¿O qué quiere decir Cristo cuando dice que no juzguéis, no juzguemos? ¿Será que Cristo quiere que si vemos algo malo, entonces hagamos de cuenta como que no lo vimos y no digamos nada? ¿Será que Cristo quiere que si vemos a una persona haciendo lo que no es, no podemos decirle nada y nos quedemos mejor callados? No. Cristo no se está refiriendo a juzgar de esa manera o a quedarnos callados frente al mal que veamos o frente a una persona cuando nos demos cuenta de su mal proceder. Porque entonces sería contradictorio, porque en otro pasaje Cristo nos habla de la corrección fraterna. Y recordemos cómo o qué es lo que dice Cristo de la corrección fraterna. Dice que si alguien está equivocado, entonces hay que corregirlo a solas, llamarlo a solas. Si no hace caso, llamar a algunos miembros de la comunidad. Si tampoco hace caso, llamar a toda la comunidad. Y si tampoco hace caso, expulsarlo de la comunidad. O sea, Cristo habla de la corrección fraterna y nos dice cómo se debe hacer la corrección fraterna. Para entender esto de juzgar, tenemos que entender qué es juzgar en el lenguaje actual y qué es juzgar en la Biblia. En el lenguaje actual, juzgar es poner un criterio moral en el comportamiento de una persona o definir con un criterio moral el comportamiento de una persona. Por ejemplo, si yo veo a alguien que está torturando a otra persona y esa persona es inocente, pues lógicamente que voy a decir que está mal. ¿Por qué? Porque hay un principio que dice que tenemos que defender, proteger y sobre todo que tenemos derecho a la vida, cuidar la vida, defender la vida y proteger la vida. Por eso, entonces, eso sería juzgar en el lenguaje actual. ¿Qué es juzgar en la Biblia? En la Biblia juzgar es tomar el papel de juez. ¿Y qué es lo que hace el juez? Es el que dispone de la vida de una persona. Es disponer de la vida de una persona. A eso se refiere juzgar en la Biblia. Es decir, juzgar en la Biblia es propio del rey y no del gobierno. Por eso recordemos que al rey Salomón allá se alaba en la Sagrada Escritura en su sabiduría por su capacidad para juzgar. Entonces, el rey en la Biblia es el que es como el que dice, o el que, mejor dicho, es el dueño de la vida de una persona, es el dueño como también, o es el que toma las decisiones sobre las propiedades de una persona y es el que define el destino de una persona. Es decir, juzgar en la Biblia es definir
el destino de una persona, es definir el futuro de una persona. Es decir, Cristo en la Sagrada Escritura, hoy en este texto del Evangelio, cuando nos está diciendo, cuando nos dice que no juzguemos a los demás, nos está diciendo es que no tenemos derecho a definir el destino de las personas, que no tenemos derecho a encasillar a una persona en un cierto comportamiento. ¿Por qué? Porque el que es pecador hoy puede convertirse y puede ser otra cosa. No podemos decir de una persona, vea, esta persona no tiene solución de Dios, esta persona no tiene remedio, esta persona no tiene perdón de Dios, como se dice a veces. No, porque eso sería como condicionar a esa persona a que tenga un destino, condicionar a esa persona solamente a que tenga un futuro determinado. A eso se refiere Cristo, a que no definamos el destino, no tenemos derecho a definir el destino de una persona, no tenemos derecho a decir cuál va a ser el futuro, cuál va a ser el destino de una persona. Eso a quién le corresponde, a Dios. Y ni siquiera Jesús dijo que Él había venido a juzgar, ni siquiera el Señor hace eso, porque para lo que para nosotros no tiene solución, lo que para nosotros es imposible, lo que para nosotros no tiene remedio, lo que para nosotros no tiene perdón, para Dios sí, porque Dios todo lo puede, todo lo transforma. Es decir, no nos coloquemos en el papel de jueces, decidiendo o definiendo a una persona, o mejor, definiéndole el futuro o el destino de una persona. Eso le corresponde a Dios. Querida familia, feliz y bendecido lunes, feliz y bendecida semana. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos vosotros.